¿Qué es un caso clínico? Un caso clínico es la presentación comentada de la situación sanitaria de un paciente o grupo de pacientes que se ejemplifica como caso al convertirse en la realización individual de un fenómeno más o menos general. Es la descripción ordenada tanto de los acontecimientos que ocurren en un paciente en el curso de una enfermedad como de los datos complementarios proporcionados por los procedimientos diagnósticos, el curso del razonamiento clínico, la conclusión diagnóstica, el tratamiento empleado y la evolución del enfermo. También es una exposición detallada de los síntomas, signos médicos, diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de un paciente. La importancia de realizar un caso clínico es significativa en el ámbito médico y en muchas ocasiones han sido la base para la generación de investigación. En estos documentos se narran, entre otras cosas, el descubrimiento de nuevas enfermedades, la presentación de enfermedades raras, formas inusuales de enfermedades comunes, las complicaciones de un tratamiento común o bien el efecto benéfico o adverso de un tratamiento. Los reportes de casos clínicos siguen siendo una de las fuentes más importantes de conocimiento. Los reportes de casos son recursos valiosos de información nueva e inusual que pueden incentivar y servir en el futuro para realizar estudios de investigación con mayor nivel de evidencia. La singularidad del caso significa un evento único, contrario de múltiple. Es un término utilizado en las ciencias en general para describir un acontecimiento único con implicaciones importantes en el área que se expone. Singularidad humana, o también llamada singularidad del comportamiento humano, se define por el sentimiento de individualidad. Dentro del reino animal, somos un fenómeno singular, ya que aparentemente somos los únicos que buscamos diferenciarnos unos de los otros, buscando ser único y especial. En la antropología y psicología se usa el concepto de singularidad emocional, que se refiere a la importancia de que cada ser humano tome conciencia de la construcción relacional singular con respecto a nuestras asociaciones en nuestras experiencias y sentimientos para nuestro crecimiento personal. ¿Cuándo es oportuno realizar un caso clínico? El propósito de publicar un caso clínico es dar a conocer a la comunidad científica los resultados de estudio de una enfermedad, su proceso o alteración, de la forma más clara posible. Es oportuno por los resultados de protocolos de investigación, los cuales pueden ser artículos en extenso o reportes breves. No obstante, también el o los reportes de casos clínicos comunes y significativos en el ámbito médico se consideran artículos originales. Un caso clínico vale la pena de ser publicado cuando constituye una primicia, algo inusual, que ya sea se trate de un nuevo padecimiento o muy poco frecuente en el mundo, una presentación atípica, una asociación no común entre dos entidades, la alteración de una prueba de laboratorio o imagen no descrita en un padecimiento, un efecto secundario nuevo o no habitual de una terapéutica, una intervención diagnóstica o una modalidad terapéutica innovadora, etc. ¿Cómo construir un caso clínico? Tener muy en claro el mensaje que se desea comunicar. Revisar previamente la literatura médica con el fin de investigar si acaso tiene algún precedente o si ha sido descrito alguna vez. Según el estudio de Vancouver, el estilo Vancouver, constan de las siguientes secciones. Título, que es el componente esencial de todo artículo. Debe ser breve, claro, específico, sencillo, impactante y llamativo. Resumen, debe ser corto, concreto, fácil de leer. Incluye 250 palabras. Debe describir los aspectos sobresalientes del caso y por qué amerita ser publicado. Introducción,
para dar una idea específica del tema, sustentada con argumentos epidemiológicos y o clínicos, el por qué se publica, su justificación clínica o por sus implicaciones para la salud pública. Se debe incluir no más de 16 artículos como referencias dentro de esta parte. Presentación del caso, descripción cronológica de la enfermedad y la evolución del paciente. Ello incluye la sintomatología, la historia clínica relevante, los datos importantes sobre la exploración física, los resultados de exámenes o pruebas diagnósticas, el tratamiento y el desenlace que será la mejoría, la falta de respuesta o la muerte. Si se usan pruebas de laboratorio poco usuales, se deben incluir los valores normales entre paréntesis. Se debe narrar el proceso para llegar al diagnóstico. Al mencionar los medicamentos, se debe de usar el nombre genérico y las dosis usadas, protegiendo siempre la confidencialidad del paciente. Se omite el nombre y el número de historia clínica. Si se publica una foto ilustrativa del caso, se protege su identificación y se hace con autorización escrita del paciente o de su familia. Discusión. Es un recuento de los hallazgos principales del caso clínico. Se destacan sus particularidades o contrastes. Se compara con lo ya escrito. Se debe sustentar el diagnóstico con evidencia clínica y de laboratorio. Se habla de las limitaciones de las evidencias. Se debe discutir cómo se hizo el diagnóstico diferencial y si los otros diagnósticos fueron descartados adecuadamente. El caso se compara con lo ya escrito, sus semejanzas y sus diferencias. Se mencionan las implicaciones clínicas o sociales. Se enfatiza lo relevante y cuál es su aportación científica. Generalmente hay al menos una conclusión, donde se resalta alguna aplicación o mensaje claro relacionado con el caso. Incluye los comentarios de la solución del caso, reseñando sus particularidades científicas, su novedad o cómo se manejó la incertidumbre. Sirve para clarificar aspectos discutibles. Referencias. Deben ser relevantes, actualizadas y relacionadas con el caso. Anexos. Incluyen figuras y tablas, entendiendo que un caso debe ser lo más gráfico posible. Objetivo del caso clínico. Su objetivo es contribuir al conocimiento médico, presentando aspectos nuevos o instructivos de una enfermedad determinada, aprender de compañeros más experimentados, así como de su propio trabajo, evaluando situaciones concretas de los pacientes. Contribuir a cambiar y mejorar la práctica clínica, reconocer nuevas enfermedades, evaluar técnicas diagnósticas y terapéuticas, así como nuevos efectos secundarios. La importancia de realizar un caso clínico es significativa en el ámbito médico y en muchas ocasiones han sido la base para la generación de investigación. En estos documentos se narran, entre otras cosas, el descubrimiento de nuevas enfermedades, la presentación de enfermedades raras, formas inusuales de enfermedades comunes. ¿Quiénes, dónde y cuándo realizan un caso clínico? Desde la antigüedad, los estudiantes de medicina y los médicos exponen y estudian casos clínicos. El caso clínico puede ser publicado en revistas médicas, en congresos científicos y en sesiones clínicas, y su discusión permite el intercambio de conocimientos y experiencia, lo que resulta de mucho aprendizaje. Se realiza un caso clínico cuando se tienen estas características principales. Se presenta una asociación inesperada entre enfermedad y o síntoma, las características únicas o raras de la enfermedad, presentaciones, diagnósticos y gestión de enfermedades nuevas o emergentes. Un evento inesperado en el curso de observación o del tratamiento de un paciente. Un efecto secundario o interacción de medicamentos no declarados o inusual. Resultados que arrojan nueva luz sobre la posible patogénesis de una enfermedad o un efecto adverso.
una variación posicional o cuantitativa de las estructuras anatómicas.